Este comentario de la casa del padre, y bueno, el que no está en su casa con su padre es Abascal, estando el padre muerto, además es bastante miserable, y máxime viniendo de un tipo como Federico, que fue víctima de ETA. De ETA no, perdón, que fue víctima de terrorismo, de Terra Iure. Sabéis que le dejaron atado a un árbol con un tiro en la pierna. Y sabiendo lo que ha acontecido en la familia de Abascal con ETA. Pero es que hace unos días me mandaban un corte que es acojonante. Y vais a alucinar en colores con este corte. Porque, insisto, hasta el momento yo dejaba un pequeño resquicio de duda a tal vez la cosa es más subjetiva y yo no estoy viéndolo con la subjetividad necesaria y para mí es blanco o es negro. Pero vais a alucinar con esto de Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenísimas tardes. Feliz miércoles 26 de marzo de 2025. Sabéis que, bueno, llevo unos días comentando que a Federico se le ha ido de las manos el asunto. Que a la prensa en este país se le está yendo de las manos el asunto. Que muchos periodistas de izquierdas y de derechas están encantados de la vida con esto de que se quiera censurar a Vito Quiles o a Bertrán Endongo, porque bueno, es que es un tipo de periodismo que no... Yo siempre digo lo mismo, me sorprende mucho ver a algunos que no salen de la redacción o a algunos que no salen del estudio de radio criticando a otros que están todo el día pateándose las calles y jugándose el tipo, por cierto. Federico no ha dicho nada nunca de Luis del Pino en el micrófono, quiero decir, en sus micrófonos, y Luis del Pino tampoco ha dicho nada nunca desde que se fue de Libertad Digital de manera explícita. Pero ambos sí se han dedicado versos de manera implícita, con el sujeto elíptico o sobreentendido. Todo era cuestión de tiempo. Todo era cuestión de tiempo y de que en alguna entrevista a alguno de los dos pudieran preguntarles. Evidentemente, si yo entrevistara a Luis del Pino o entrevistara a Federico Jiménez Los Santos, les preguntaría a cualquiera de los dos qué opinión te merece ahora, con todo lo que ha pasado, el otro sujeto. Y se ha estrenado un podcast que se llama Bipartidismo Stream y contó en su primer programa, en su primer episodio, su primer capítulo el lunes, con Santiago Abascal, con Luis del Pino, con Agustín Laje y con Irene González. Y atención porque pasaba esto. La pregunta que me queda, antes de que lo veáis, es si Federico hubiera respondido de una manera tan sutil, si a él le hubieran interpelado respecto a Luis del Pino. Esto es lo que pasaba en este programa que se llama Bipartidismo Stream. Hablando de tono bronco, y ahora que comentábamos el tema de la importancia, ¿no?, que tiene la publicidad institucional, el poder sobrevivir a base de subvenciones, uno de los ejemplos que más repercusión ha causado en las últimas semanas es el de un medio que cada vez demuestra más estar vinculado económicamente al Partido Popular, sobre todo a la línea que mantiene Isabel Díaz Ayuso, y que ya utiliza directamente el descalificativo personal, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Bueno, y de Abascal, ¿qué vamos a contar si hemos estado en su casa con su padre? Bueno, el que no está ya en su casa con su padre es él. Bueno, ¿qué os parece ya? El que no está en casa con su padre es él. Su padre ya está muerto. Se van pasando líneas. Yo no sé si Federico, al llegar ese día a casa, se sintió orgulloso de lo que había dicho. Pero se van traspasando líneas. Y uno traspasa líneas y ya todo vale. Me parece un poco heavy. Además, el rollito, cuando ya empezamos con el sentimentalismo y con el asunto de, bueno, es que fíjate, nosotros que hemos estado en su casa, siempre digo lo mismo, y es, ¿qué tipo de relación tóxica pretenden tener algunos con otros? ¿Por qué si tú en un momento determinado de la vida, en un momento de forma coyuntural, te has comportado bien conmigo, te has portado bien conmigo, yo tengo que deberte eso para toda la vida? Tengo que pasarme el resto de mis días con la deuda pendiente, pero si tú te portaste bien conmigo, a lo mejor es que yo me merecía ese noble comportamiento. Federico siempre dice, con lo bien que te tratábamos aquí, fuimos los únicos que te dábamos micrófono, cuando nadie más te daba micrófono, no te llamaba nadie, nosotros te llamábamos, perfecto, pero si en un momento, si tú has respetado mucho a mi mujer y en un momento, sin estar yo en casa, pretendes meterte con ella en la cama, faltaría más que pasados los días me digas, hombre, pero cómo vienes a afearme la conducta, pero cómo te revuelves contra mí, con lo bien que yo traté a tu mujer y te traté a ti y a tu familia, ya, pero eso fue hace tiempo. La última novedad es que has intentado encamarte con ella contra su voluntad, además. Es tóxico, ¿no? Tú me lo debes.
Entonces yo a partir de aquí, haga lo que haga, tú tienes que seguir siempre debiéndome eso. Y si no, al menos yo siempre diré que me lo sigues debiendo, con lo cual es acojonante. Me parece que fue una pasada de frenada bastante grande la de Federico con esto del padre de Abascal y con el asunto, insisto, tan sentimentaloide de nosotros que estuvimos en su casa y qué. Y porque tú estés en mi casa yo te debo lealtad eterna a pesar de que me estés todo el día persiguiendo, insultando y poniendo en el disparadero. No lo veo así. No sé qué opináis vosotros. Me lo ponéis en comentarios. Vamos a seguir viendo esto. A la familia, ¿no? Este tipo de ataques personales, insultos incluso, que el propio Abascal comentó que sentía que podía haber un objetivo, ¿no? De destruirle a través de Isabel Díaz Ayuso y que ella utilizaba a sus esbirros mediáticos, en este caso la figura de Jiménez Los Santos. No sé, a ti, Agustín Laje, ¿qué te parece? Si esto también lo has visto en Argentina. Sí, a ver, los periodistas se han creído dueños de la moral, dueños de las formas, dueños de los contenidos, al punto de que han acabado por ponerse al frente de lo que se podía decir y lo que no se podía decir en nombre del amor. Pero son los que se han dedicado toda su vida a atacar en estos términos, tanto aquí como allá, es decir, a mí no me sorprende ver esto. Se meten con la familia, mienten sistemáticamente y después acusan a sus enemigos, las redes sociales, de que les van a quitar el poder hegemónico que tienen. Intento imaginar qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, si Abascal hubiese atacado a la familia de este señor o de esta gente. Bueno, Abascal ya tendría incluso, no sé si un proceso judicial a cuestas o algo por el estilo. Yo creo que, de todas formas, este tipo de retórica... Os habéis calentado ahí. Pensabais que iba a decir, este tipo está pasado de vueltas, pero no. Este tipo de retórica. No se refiere a Federico, sino a la retórica. No menciona a Federico, ya os lo anticipo, os hago spoiler. No menciona a Federico directamente. Ya ha alcanzado contra Vox en muchos medios un nivel tan absolutamente exagerado que ya importa un pepino. Es decir, a Vox le llevan machacando desde los medios tradicionales, incluso medios que uno no esperaría dentro de ese frente anti-Vox. ¿Cuánto tiempo? Pues desde que Vox llegó a la arena política en 2018 con su con sus primeros 11 diputados en Andalucía. El machaque es continuo. ¿Y qué? Yeah. Y ahí sigue Vox, a pesar de todo ese machaque, y no pueden acabar con él. Lo cual demuestra que, bueno, pues para el público objetivo al que Vox se dirige, dan exactamente igual este tipo de ataques. Yo me los tomaría con bastante humor. Es que, bueno, es que además, en concreto... Esta señora, si no la conocéis, es Irene González, escribe en Voz Populi, y estuvo también un tiempo colaborando en La Mañana de Federico. Ella colaboraba en La Mañana de Federico como contertulia. Y atención a lo que comenta. Esto es no solamente ya por este insulto en concreto, porque como muy bien está diciendo don Luis, los ataques personales a Abascal no son nuevos, es que ni siquiera, ¿no? en esta cadena, pero es que, bueno, todo lo que sea una discrepancia y una no obediencia férrea a lo que a él se le ocurra. Ella sí que se está refiriendo directamente a Federico, tampoco lo menciona por nombre y apellidos, pero ella sí que dice a él. Todo lo que no sea una obediencia férrea a lo que a él se le ocurra. ¿Sí? Implica, por supuesto, un borrado absoluto de su cadena y de su programa, como hizo, ¿no? Por ejemplo, conmigo. Bueno, yo aquí, y sabéis que estoy siendo los últimos meses muy duro con Federico, no estoy de acuerdo al 100% con Irene González, porque ella dice que todo lo que no sea estar de acuerdo con Federico supone un borrado de su cadena y de su tertulia, o de su programa. Pero eso no es así, porque Irene González dejó de trabajar en La Mañana de Federico, dejó de colaborar, imagino que por exigencia de Federico, pero Federico no le ha exigido a Manuel Llamas que no la tenga en la trinchera de Llamas los fines de semana porque ella asiste con asiduidad. Entonces, bueno, al menos no se ha traspasado toda línea posible. Podría decir, aquí ninguno de mis colaboradores, ninguno de mis trabajadores, ni Dieter, ni nadie puede contratar a Irene González. Y sin embargo, sí lo permite. Es más, Mario Noya sigue trabajando, sigue colaborando con Dieter Brandau por las noches. En la noche de Dieter. Y es más, si escucháis todavía de vez en cuando Es Radio,
Dieter Brandau, sabéis que está como en este país llamado España, que es cuando te pone un poquito hace el editorial y te explica un poquito el asunto del día. Después se va a la información de las 8:30 y después tiene lo de en este país llamado España de Agapito Maestre. En este país llamado España no es lo de Agapito Maestre, lo de Agapito Maestre es pido la paz y la palabra. Eso es lo de Agapito Maestre. Disculpadme que estoy editando y me acabo de dar cuenta. Yo llevo ya un mes y medio sorprendiéndome porque decía, ostras, este tipo Agapito Maestre hace como una especie, bueno, pues una pequeña cuña en un tono así muy poético, digamos, pero metiendo mucha caña a ciertos asuntos. Y en algunos de esos pequeños fragmentos, si le prestáis atención, vais a ver que el tipo podría perfectamente tener esa cuña en Mañanas en Libertad. Perfectamente, porque da bien fuerte a todo eso a lo que Federico no le da. Con lo cual todavía parece que en Libertad Digital o en Es Radio aún no se han traspasado todas las líneas rojas posibles, porque insisto, siendo Federico el máximo apoderado, digamos, del medio, podía decir, todo díscolo no va a estar en Es Radio, no quiero que haya díscolos por ningún lado. Me parecería muy grave si pasara eso, porque sabéis que en la tarde de Luis Herrero, en Casa de Herrero, hay periodistas del País. Colaboran periodistas del País, y Federico por la mañana a El País le llama el Izbestia. El diario chequista y todo lo demás. El País, que es como el estercolero, ¿no? Lo País. Y Luis Herrero lleva mucho tiempo trabajando con colaboradores en la tarde, en Casa de Herrero. Nunca ha sido ni la tarde ni la noche. Antes tenía el espacio de la noche, luego se intercambió con Dieter y se quedó Luis Herrero con la tarde y ha tenido colaboradores del País y los sigue teniendo. Es un poco triste. Es un poco lamentable. ¿Y sabéis qué pasa? Que hasta el momento yo intentaba pensar que había un poco de subjetividad en todos los asuntos sobre Federico que yo estaba tratando y que a lo mejor yo estaba confeccionando una cámara de eco. Claro, si yo vengo aquí a un canal que es principalmente pues un canal de gente de Vox y no está para ser la propaganda de Vox, sino que yo voto a Vox y mucha gente me escucha aquí meterle al PP, y entiendo que empatizo más o que empatiza más la gente conmigo, los votantes de Vox. Si yo vengo aquí a decir que lo de Federico me parece miserable y me parece repugnante en la mayoría de los ataques que le dedica a Vox o a Santiago Abascal, pues lo más normal es que yo reciba, es verdad, maldito Federico, Fede Trinco y el enano y todo este rollo, ¿no? Entonces yo por momentos pensaba, ¿será que no es para tanto? ¿Será que yo me estoy dejando también llevar un poco por la arena, ¿no? Por la arena política. ¿Y será que al final esta gente luego se ve y se toman un café y no pasa absolutamente nada? Ya con esto que se dijo de lo del padre, ya con esto, este comentario de la casa del padre, y bueno, el que no está en su casa con su padre es Abascal, estando el padre muerto, además es bastante miserable, y máxime viniendo de un tipo como Federico que fue víctima de ETA. Que fue víctima de terrorismo, de Terra Iure. Sabéis que le dejaron atado a un árbol con un tiro en la pierna. Y sabiendo lo que ha acontecido en la familia de Abascal con ETA. Pero es que hace unos días me mandaban un corte que es acojonante. Y vais a alucinar en colores con este corte. Porque, insisto, hasta el momento yo dejaba un pequeño resquicio de duda a tal vez la cosa es más subjetiva y yo no estoy viéndolo con la subjetividad necesaria y para mí es blanco o es negro. Pero vais a alucinar con esto de Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué es el Pacto Verde? Vamos a ver, ¿qué es el Pacto Verde? ¿Se refiere a la Agenda 2030? El PP nunca la ha defendido. Os lo pongo otra vez por si os habéis despistado con el cambio del clima. Por cierto, odio que YouTube, cada vez que menciono algo del maldito clima o de la Pachamama, en mi vídeo pone una nota. Y lo que suele explicar es... De hecho, voy a leeros el vídeo de ayer, lo que ponen en el vídeo de ayer, porque es acojonante. Me da una rabia que no os lo podéis ni imaginar. En el vídeo de ayer, si uno entra, sobre esto que nos quieren ahora meter lo del kit de supervivencia y todo este rollo... ya no lo veo porque le puse no volver a mostrar. Pero sale un aviso, a lo mejor alguno lo podéis ver aquí, sale un aviso aquí en azul. Os invito a que veáis este vídeo porque creo que está bastante didáctico sobre lo que nos quieren meter por el culete. Me doy un me gusta a mí mismo. Y la nota era algo así como:
El cambio climático es una sucesión de acontecimientos, o ha sido una concatenación de acontecimientos, básicamente de la mano del hombre, y todas las repercusiones que ha tenido se deben en gran parte a la actividad del ser humano. Es como, tío, ¿no? ¿Por qué tienes que apostillar mi vídeo? ¿Por qué tienes que poner una notita en mi vídeo? Que ni siquiera se basa en la ciencia. Pues te ponen notitas en los vídeos. Si tengo que hacer cierto tema, te ponen una nota para que tú, que eres imbécil, cuando veas el vídeo puedas leer la nota y digas, voy a ver a Saúl, pero YouTube me dice que tenga ojo, que lo que Saúl me va a contar, cuidado, no vaya a ser que lo malinterprete, es acojonante. Pero bueno, vamos a volver a escuchar lo que ha dicho Federico, porque como digo, a lo mejor estabais despistados, viendo mi barba al viento. ¿Qué es el Pacto Verde? Vamos a ver, ¿qué es el Pacto Verde? ¿Se refiere a la Agenda 2030? El PP nunca la ha defendido. ¿Qué es el Pacto Verde? A ver, ¿qué es el Pacto Verde? ¿Se refieren a la Agenda 2030? El PP nunca la ha defendido. Y te ponen aquí en este cortecito a Feijóo con el, ¿sabéis, no? El circulito el pin de la Agenda 2030, Almeida con el pin de la Agenda 2030, Moreno Bonilla con el pin de la Agenda 2030. Porque esto me parece muy grave, y ahora vamos a ver algún cortecito más que añaden a este extracto. Porque esto sí que ya no me deja ni el más mínimo resquicio de duda de que no hay subjetividad. No en los ataques de Federico a Vox, sino en la miseria en la que se ha sumido Federico Jiménez Los Santos. Que Federico Jiménez Los Santos sea capaz ayer, porque esto es de ayer, de salir en su programa y decir que el PP nunca ha defendido, jamás ha defendido la Agenda 2030, yo creo que roza el sanchismo. Roza lo más zafio y lo más reprobable y lo más repugnante del socialismo patrio de este país, que es de todo menos patrio, que es todo vale, y yo puedo decirte que lo que estás viendo detrás de mí, esa pared roja, no es roja, sino que es lo que a mí me interesa en este momento. Dios mío, siempre digo y siempre exclamo, Federico, quien te ha visto y quien te ve. Es acojonante, ya no es una cosa que más o menos, dependiendo de cómo encare el debate, puedo justificarlo. No, soy capaz de decirte, dentro de poco dirá que el Partido Popular jamás ha ovacionado a un narcoguerrillero en el Congreso de los Diputados como Gustavo Petro, o que Almeida jamás le dio la llave de oro de la ciudad de Madrid a Gustavo Petro, o que jamás Borja Semper dijo que el futuro de Euskadi se escribe con Bildu. Jamás, o que jamás se dejó ningún bolso en el escaño de Soraya Sáenz de Santa María para que Rajoy pudiera estar por ahí en la whiskería. En la whiskería no, tomando whiskies. En la whiskería, de momento, suelen estar más los del PSOE. Acojonante. ¿Pacto Verde? ¿El PP? Jamás ha defendido la Agenda 2030. ¡Qué calamidad, amigos! 30, el PP nunca la ha defendido. Desde luego estaremos de acuerdo esas fuerzas centrales en que España no puede ser el único país que niegue la Agenda 2030, que ha sido firmada por 123 países y aprobada por el Observador Permanente de la Santa Sede. No podemos renunciar al Acuerdo Climático de París porque creemos en ese tema. El Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, yo lo equiparo como la Declaración de los Derechos Humanos, que yo creo que... Carlos Novillo Piris, del PP. Él equipara la Agenda 2030 con la Declaración de los Derechos Humanos. Acojonante. Usted no puede estar en contra de ella, ¿no? Es en lo referente al cuidado del medio ambiente. El planeta de mañana, el mundo que dejaremos a las nuevas generaciones, es hoy nuestra responsabilidad. Además, elaboraremos un nuevo plan energético con el horizonte en el año 2030. ¿Qué es el Pacto Verde? Vamos. Y bueno, podemos ir a ver el hit de los hits acerca del PP flirteando con la Agenda 2030. Bueno, más que flirtear, yaciendo con la Agenda 2030 en términos bíblicos, en cuanto a lo que corresponde a yacer. Están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. ¿Cómo se puede estar en contra de acabar con el hambre, con la pobreza? El Evangelio y la Declaración de los Derechos Humanos. Y cuando uno ve eso y vuelve otra vez hacia atrás y tiene que volver a encontrarse con esto... ¿Qué es el Pacto Verde? Vamos a ver, ¿qué es el Pacto Verde?
¿Se refiere a la Agenda 2030? El PP nunca la ha defendido. Si cayó Roma, ¿por qué no iba a caer Federico Jiménez Los Santos? Y esto sí que me toca más la fibra, porque ya no es un tema de el tipo se ha cruzado con Vox o se le ha cruzado Vox entre ceja y ceja, y es que es un odio. Ya es la genuflexión ante el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Hace 2 días decía Federico, hoy le he visto en el Congreso, se distrajo un poco en verano cuando se operó de los ojos, pero ha vuelto otra vez, casi como si fuera el Cid campeador. Querido maestro Federico, qué repugnante, qué triste ocaso, Federico, qué triste ocaso.